el sumario de todos aquellos hechos y la persona que más dudas ha puesto sobre la mesa sobre esta página negrísima de nuestra historia reciente. Luis del Pino, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eli. Ni más ni menos que 192 mentiras sobre la 11M, las que pone usted sobre la mesa así de entrada, ¿no? En realidad podrían ser muchas más, pero 192 fueron las víctimas mortales de aquel atentado. Y lo que sí ha quedado claro a lo largo de todos estos 2 años y medio de investigación policial, judicial, periodística, es que lo que nos contaron desde la propia mañana de los atentados será insostenible en el juicio, porque está basado en pruebas cuya validez hoy no es que sea cuestionada. En el caso de algunas pruebas hemos demostrado que eran directamente pruebas falsas las que se pusieron para presentar a los españoles una falsa trama islámica a la que responsabilizar de los atentados. Carmen, buenos días. Buenos días. Federico, muy buenos días, muy buenos bienvenido. días. Luis, antes de comenzar a hablar un poco del contenido de este libro que les voy a mostrar a ustedes, Las mentiras del 11M, 192 falsedades sobre la mayor masacre terrorista que ha sufrido España, que acaba de publicar Luis del Pino, a mí me gustaría que nos contase por qué ese empeño en estudiar tan a fondo la masacre del 11M, porque es verdad que usted es muy conocido ya, que todo el mundo piensa que lleva toda la vida dedicada al periodismo de investigación, pero usted es ingeniero de telecomunicaciones. Sí, realmente soy periodista accidental a raíz de los atentados del 11M. ¿Por qué investigarlos? Pues porque yo creo que como muchos otros millones de españoles, desde aquellos mismos días que siguieron a la matanza, tuve la sensación de que alguien nos estaba contando algo insostenible. La propia aparición de aquella famosa cinta coránica en una furgoneta de Alcalá, la propia mañana de los atentados, cinta coránica que, figúrate, Eli, la importancia que tendría que cuando le devolvieron la furgoneta a su propietario se la devolvieron con cinta coránica y todo. Pero, sin embargo, aquella cinta coránica fue utilizada el propio 11 de marzo para empezar a presentar a los españoles una versión sobre los atentados que no se correspondía con la realidad. Después de aquella aparición de la furgoneta en Alcalá, pues vimos una secuencia rapidísima de aparición de pruebas que condujeron a unas detenciones rapidísimas en plena jornada de reflexión. Yo creo que muchísimos españoles estaban con la mosca detrás de la oreja, ya cuando la explosión del piso de Leganés, que parecía pues un cierre muy redondo para esa versión oficial en el que habían desaparecido los supuestos autores materiales, pues ya todos nos quedamos un tanto estupefactos viendo cómo en cuestión de semanas nos habían presentado una versión, se había eliminado a los presuntos culpables y a partir de ese momento pues se nos daba como cerrado algo que desde el principio presentaba numerosas incógnitas. Luego, al ir investigando, pues se vio que efectivamente las pruebas que nos habían ido presentando eran pruebas cuya validez resulta más que cuestionable. Pero ahora lo importante es saber todas esas pruebas, garbancitos, ha dicho alguno, que le fueron poniendo al gobierno de Aznar, a Acebes, y que le hicieron para muchos hablar demasiado, quizá. O sea, no solo que querían que estuviera saliendo todo el rato para ir avanzando, sino que todo eso que le iban poniendo, ya algún día sabremos quién y por qué, fueron, pues eso, miguitas para que el gobierno fuera cayendo sucesivamente en esas trampas y al final acabara pasando lo que acabas de relatar. Pues bueno, que rápido y deprisa se formó una versión, el gobierno miente, no podemos mentir, tenemos que y fueron siguiendo el caminito de garbanzos, ¿no? Pero ese caminito de garbanzos no estaba destinado solo a engañar al gobierno, que en ese momento tenía la responsabilidad de investigar el atentado. Realmente ese caminito de miguitas de pulgarcito fue hecho para que los españoles aceptaran como natural y como lógica una versión de los atentados basada en una presunta autoría islamista. Realmente desde la propia mañana del atentado nos empezaron a sacar esas miguitas de pulgarcito con un único objetivo, que era hacernos apartar la mirada de los trenes. En lugar de hablarnos de qué había pasado en los trenes, de qué explosivos se había utilizado en los trenes, nos sacaron una furgoneta de Alcalá con un resto de goma 2, nos sacaron una mochila de Vallecas con goma 2 y nos dijeron que en los trenes se había usado goma 2 porque fuera de los trenes había aparecido goma 2. No, oiga, para saber qué explotó en los trenes habrá que mirar a los trenes.
nos ha costado 2 años y 3 meses darnos cuenta de dónde estaba el engaño. Y el engaño era que desde la propia mañana de los atentados, al mismo tiempo que nos presentaban esas miguitas de pulgarcito, nos ocultaban los análisis de explosivo de los trenes, y nos los siguen ocultando. Y se lo ocultaron al gobierno, a la opinión pública, al juez y a las propias víctimas del atentado, que llevan ya más de un año reclamando que se entreguen esos informes de explosivo, y el gobierno sigue sin entregarlos. Luis, hay una... aparte del tema de los explosivos o de la furgoneta Renault Kangoo, que es otra de las pruebas que también aparecen como extrañamente sospechosas en toda esta historia del 11M, o el famoso coche Skoda, lo cierto es que desde los sectores que defienden lo que se llama la verdad oficial o la teoría del atentado islamista, a quienes dudan les ponen el San Benito de la teoría de la conspiración, como si se quisiera estar o se pretendiera estar creando una especie de conspiración contra el gobierno actual, cuando realmente lo que realmente ocurrió, yo siempre he creído que es así, es que todo atentado terrorista es una conspiración contra el gobierno, y en ese caso contra el gobierno que estaba en aquel momento, ¿no? Sí, la verdad es que resulta curiosa esa insistencia en acusar de conspiranoicos a quienes tratan de investigar lo que pasó en los atentados. Yo llevo publicando noticias, artículos, análisis sobre el 11M desde marzo de 2005. He publicado decenas de artículos sobre el tema. Todavía nadie ha sido capaz de desmentirme ni un solo dato de los que he publicado, por la sencilla razón de que la inmensa mayor parte de lo que he investigado se basa en los datos del propio sumario. La versión oficial se asienta en 4 pruebas distintas: la furgoneta de Alcalá, que apareció en la mañana del 11M, la mochila de Vallecas, que apareció en una comisaría de policía en la madrugada del 12, el coche Skoda Fabia, que aparece 3 meses después de los atentados, y finalmente la explosión del piso de Leganés. De esas 4 pruebas fundamentales hemos demostrado que 2 son falsas, y no digo que hayamos puesto indicios, es que hemos demostrado con los propios datos del sumario que esas 2 eran pruebas fabricadas. Hemos demostrado, por ejemplo, que las presuntas llamadas de despedida de los suicidas de Leganés, al menos una parte de ellas se hicieron desde fuera del piso, es decir, había alguien fuera del piso de Leganés haciéndose pasar por los suicidas, y la única explicación lógica a eso es que realmente en el piso no había ningún suicida. Por eso era necesario hacer falsas llamadas de despedida en su nombre. El coche Skoda Fabia hemos demostrado que no estaba en Alcalá en la mañana del 11M, y lo hemos demostrado con los datos del sumario. Y en cuanto a las otras 2 pruebas, furgoneta de Alcalá, mochila de Vallecas, no hemos demostrado que son falsas, pero hemos puesto tantos indicios sobre la mesa que, unido a el hecho de que sabemos que las otras 2 pruebas son falsas, estamos en condiciones de afirmar que toda la historia oficial que nos presentaron era un montaje de principio a fin destinado a culpabilizar a alguien que no es quien cometió los atentados. Cuando alguien lee su libro, Las mentiras del 11M, lo que usted dice ahí es tan grave, es decir, es tan serio, las manipulaciones que usted afirma que se han llevado a cabo son tan burdas, digámoslo así, que parece imposible. Es decir, cuesta creérselo precisamente por eso. Estamos hablando de un sumario de 80.000 folios, o sea que se supone que tiene que ser un sumario completísimo. ¿Cómo es posible que algo tan básico como saber qué explosivo, qué es lo que explotó en aquellos trenes, siga sin saberse? Habrá alguien que sea responsable de esa ocultación y tendrá un nombre y un apellido. Vamos a ver, a estas alturas ya tenemos los primeros policías imputados por falsificar informes relacionados con el 11M. Recordemos que hay 4 mandos policiales que van a ser sentados en el banquillo a través de un juzgado de Plaza de Castilla dirigido por Gemma Gallego por entregar al juez un informe mutilado en el que habían quitado párrafos simplemente para que no apareciera el nombre de ETA en el sumario. No es la única falsificación que se ha demostrado a lo largo de la instrucción del sumario del 11M. Hemos demostrado que al juez se le han entregado hasta 4 informes distintos con 4 versiones distintas sobre detalles relativos a los atentados, como por ejemplo cuándo se activaron supuestamente las bombas antes de la masacre. Se le han entregado al juez hasta 3 versiones policiales distintas sobre cómo se llegó al piso de Leganés. Se le han entregado al juez informes donde se acusa falsamente a determinadas personas. Se le han ocultado al juez informes durante un año. Se le han entregado al juez informes telefónicos donde se han mutilado todos los datos que no interesaban, donde